buenas tardes a todos los hermanos, las personas simpatizantes que nos escuchan en este programa Luces para el Alma, emitido desde el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de la ciudad de Cartagena. Para nosotros es un gran placer, para Juan Carlos Ríos, nos acompaña, y mi persona, Juan Berrío, poder compartir hoy con ustedes el tema de las vocaciones. Y dirán, ¿vocaciones de qué? Eso precisamente es lo que con Juan Carlos vamos a empezar a discernir y a sacar conclusiones. ¿De dónde salen? De los libros espíritas, Libro de los Espíritus y el Evangelio según el Espiritismo. Tomando en cuenta ese principio de las vocaciones, nosotros partimos de un principio fundamental. Somos creados sencillos e ignorantes por Dios, y de ahí partimos en un proceso evolutivo para conquistar ¿qué? Nuestra evolución intelectual y moral. Pero cuando hablamos de esa inteligencia, nosotros podemos referirnos a la inteligencia que es un mecanismo de evolución por el conocimiento que nos da el saber, el patentar que estamos aquí en la Tierra con un objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del hombre inteligente en la Tierra? Porque somos la parte de la creación divina que consta de inteligencia, ¿no? Bueno, entonces, en este ámbito, en esta realidad que nos habla el Evangelio, ¿tú qué opinas con respecto a eso que está contenido en ese Evangelio? En este respecto, Juan, la doctrina espírita, a través del Evangelio según el Espiritismo, nos enseña que es muy diferente las civilizaciones a los pueblos instruidos. El Evangelio nos enseña que realmente lo importante en la sociedad y considerar al hombre inteligente realmente es lo moral. Lo moral es lo que nosotros tenemos que desarrollar y tenemos que basarnos en nuestro comportamiento. Que realmente cuando nosotros damos importancia a la moral, realmente cumplimos con las leyes de Dios. Y eso realmente es lo que nos hace inteligentes. Y confundimos el avance científico, la instrucción, en fin, todas las cosas que ha logrado la humanidad a través de los tiempos, pero olvidamos la parte moral. Y la parte moral podemos ser muy inteligentes, si no la tenemos, podemos ser muy malos, hacer mucho daño con esa inteligencia que poseemos. Entonces, el Evangelio muy claramente en la doctrina espírita nos enseña que la importancia es lo moral. El hombre tiene que ser moral y realmente la inteligencia la usará para el bien. Sí, en efecto, así como nos has dicho, Juan Carlos, la inteligencia es un instrumento para enaltecer la creación de Dios. Pero muchas veces utilizamos esa inteligencia para empezar a dudar de la existencia precisamente de Dios. Es como si estuviéramos utilizando la herramienta para irnos en contra de quien nos la dio. Es una contradicción, ¿no? El pensar que cuando somos más inteligentes pensamos que por encima de nosotros no existe más nada, y resulta que la inteligencia más grande que puede haber en la Tierra no es nada, es mínima comparada con la sabiduría y la inteligencia suprema que es Dios. Es que el gran problema de la humanidad es el orgullo. El orgullo y el egoísmo nos hace pensar que somos lo máximo de la creación, e incluso algunos nos atrevemos a pensar que Dios no existe o que somos superiores a Dios. Y es increíble, pero existe, es palpable, sobre todo en la parte de la ciencia. Los científicos, muchos científicos son materialistas. Vamos a ser realmente inteligentes cuando la ciencia sea moral. Porque de ahí en adelante, este conocimiento, todo esto que estamos construyendo, nunca va a ser utilizado en el bien, en el mal. Disculpe. ¿Por qué? Las bombas, toda esa tecnología que se hace, destruye. Y realmente podemos usar la inteligencia para construir, no para destruir. En efecto. En ese orden de ideas, si tenemos una inteligencia, sabemos que venimos de encarnaciones, porque es un proceso evolutivo natural, evolucionamos a través de la reencarnación. Nosotros traemos gustos
hacia determinadas cosas, hacia determinados trabajos o actividades. Y eso es lo que determinamos como las vocaciones, nuestra vocación de vida. Entonces, uno dice, por ejemplo, a veces vemos a los niños, dice, este niño tiene como vocación de médico o de veterinario, porque es que le gusta desde niño los animales y le gusta cuidar al animal. Entonces, o va a ser animalista o le gusta la veterinaria. O sea, son las conclusiones que sacamos. O al que le gusta apagar los incendios, entonces ese niño va a ser bombero. En esa circunstancia de las vocaciones, ¿qué podemos discernir o aclarar? ¿Cómo es esa correlación entre lo que venimos a hacer y lo que a veces nos desvían con respecto a, vamos a aclararlo vamos a ponerlo de manera más clara, a que venimos a hacer algo porque es lo que la vocación que tenemos? Quiero ser pintor, pero resulta que mi padre dice que pintor te vas a morir de hambre. Entonces, que lo mejor es ser médico o abogado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, a la luz de la doctrina espírita, cómo podemos nosotros aclarar sobre este tipo de situaciones? Muy interesante esta reflexión, Juan, que nos llevas. La doctrina espírita nos enseña que somos el compendio, el resumen de todas las existencias que hemos tenido. A través de ese trasegar, de toda esa historia que hemos generado, nosotros vamos estimulando afinidades, actitudes, vamos desarrollando vocaciones. En esta vida actual que tenemos, que es la mejor, la doctrina espírita nos enseña que es la mejor porque es la suma de todas nuestras experiencias, nosotros tenemos una gran misión y es identificar esa vocación. Y la tenemos de forma individual, que somos nosotros mismos, pero nosotros como padres, los que somos padres, también tenemos que ayudar al individuo, al ser, al niño que está reencarnando, a ayudarlo a identificar su vocación. Pero sucede que muchas veces el orgullo, el egoísmo de los padres, dependiendo de las posiciones sociales o costumbres o tradiciones de las familias, lo que hacemos es coartar, desviar esa vocación que el niño traía. Entonces ahí es donde vienen esos fracasos, esas depresiones, tristezas en que caen las personas porque han trabajado o se dedicaron a hacer algo que no les gustaba y que incluso en su programación espiritual no venían a hacer. Entonces, esto es muy importante para todos los que somos padres porque probablemente esa vocación no es la que nos gusta a nosotros, pero a nuestros hijos lo hacen feliz. Entonces, nuestro deber como padres es impulsar esa vocación que él tiene porque eso lo va a hacer feliz. Ahora, obviamente, también pues estimularlos siempre a ser mejores, a estudiar, a hacer cosas grandes que ayuden a la humanidad. Y pueden ser cosas pequeñas de pronto o puede ser algo muy de mucha envergadura. Pero lo importante es el apoyo, lo importante es ayudarlos a identificar eso, ayudarlos a que sean felices con lo que saben, lo que les gusta hacer. Y muchas veces es un conflicto muy grande en las familias. Sí. Sí, en efecto, como tú nos dices, Juan Carlos, es una gran responsabilidad, sobre todo de los padres. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué pasa con aquel padre que trunca ese buen deseo con esa vocación especial que tiene ese ser? ¿Qué pasa con la responsabilidad de ese padre ante las leyes divinas que desvió a ese ser que venía con aquella vocación desde el punto de vista, o sea, porque puede ser una persona que venga con un gusto particular, por ejemplo, hacia la agricultura, hacia la ciencia, hacia el arte, hacia la moral, porque de pronto quiere dedicar su vida a una comunidad religiosa y eso es lo que lo mueve. Entonces, porque nosotros queremos que ese hijo o esa hija sea X o Y mejor que eso, porque desde nuestro punto de vista es lo que pensamos, por el tema social, por el que dirán. En ese orden de ideas, en ese contexto, ¿cuál es la responsabilidad espiritual ante las leyes divinas de ese padre que desvirtúa eso? Es mayúscula. Realmente es un compromiso ante las leyes divinas. Porque como lo decíamos hace unos minutos,
Nuestro deber como padres es conocer, identificar toda esa necesidad del Espíritu. Cuando el Espíritu reencarna, tiene necesidad. Y una de esas necesidades las expresa a través de la vocación, de lo que viene a construir, de lo que viene a hacer. Y nosotros como padres tenemos el deber de ayudarlos en ese sentido. Y cuando no lo hacemos, y lo que hacemos es desvirtuar eso, nos comprometemos ante las leyes como padres, porque no estamos cumpliendo con uno de los objetivos principales. Porque también nosotros necesitamos hacerlos crecer moralmente, pero también intelectualmente, para ser los seres equilibrados en la sociedad. Y cuando nosotros rompemos esto, nos estamos comprometiendo ante Dios, ante las leyes divinas, y es un gran compromiso que adquirimos. Y el dolor probablemente sea ver a nuestro hijo fracasado, nuestro hijo triste, nuestro hijo enfermo, nuestro hijo deprimido. ¿Por qué? Porque pensamos de nuestra manera, egoístamente o orgullosamente, y no dejamos crecer a ese espíritu. Entonces, muy importante esto. Y también hay una parte individual que sería bueno que la tratáramos también, Juan, y es cuando nosotros nos equivocamos. Y ahí me gustaría incluso hacerte una pregunta. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando no logramos identificar esa vocación, o cuando el orgullo y el egoísmo nos nubile de tal manera que nos impulsa a meternos o a hacer algo para el cual incluso no estamos preparados, para el cual incluso no nos programamos en plano espiritual. ¿Qué dice la doctrina espírita sobre eso? Importante esto que me acabas de decir, porque nosotros debemos saber cuáles son nuestras limitaciones. Y, por ejemplo, no vamos a pretender ser panaderos donde no conocemos los principios de cómo, o sea, no es pensar tomar una harina, echarle agua, echarle un aceite y mezclar y que sale un pan. No, todo tiene un proceso y tenemos que entender que nuestras capacidades tienen unos límites. Entonces, no vamos a pretender a emprender algo o tener nuestra vocación hacia algo que realmente nosotros no estamos preparados, porque sería improvisar y sería entonces sí, generar una gran frustración, una gran decepción para nosotros y para quienes en un momento dado pueden depender de nosotros. Esta situación nos reporta también algo que nos dice en la pregunta 930 del Libro de los Espíritus con respecto a esa necesidad que hay de que no confundamos nuestras actitudes con cosas temerarias, porque tenemos que ser responsables en lo que acometemos, porque podemos perjudicar a otras personas. Por ejemplo, si hay en nuestro medio tenemos las condiciones para desarrollar, por ejemplo, venimos de una familia en la que todos son abogados y las leyes son los que rigen esa familia, casi todos van por esa es la afinidad línea que tiene. Es la afinidad. Y de pronto sale uno con que quiere ser médico. Las condiciones se las deben facilitar el entorno. El entorno le debe facilitar las condiciones. Sin embargo, hay una situación que a veces se nos escapa y es la realidad de que ese deseo de hacer algo diferente debe ir acompañado de una realidad existencial. ¿A qué me refiero con esto? A que no podemos desvirtuar el tema del desarrollo simplemente tomando otra alternativa porque quiero ser diferente. Ya eso sería orgullo. Quiero hacer una cosa completamente diferente a mi familia porque es que yo no quiero hacer eso. ¿Y a qué voy con esto? A que muchas veces esa familia de abogados entonces dice y son ricos y tienen muchas facilidades. Entonces dice un hijo, no, yo no voy a ser médico, sino que yo voy a ser zapatero. Entonces ya ahí sería como una exageración. Claro. Y es cuando muchas veces hay unas personas que pertenecen a las clases pudientes y entonces deciden hacer unas cosas que no tienen sentido, que en cierta forma los hacen desperdiciar la oportunidad del entorno en el cual están. Todos los recursos que tenían. Y todos los recursos que tienen a la mano. Entonces, por eso, explicando este contexto, es muy, muy importante
que veamos en qué entorno encarnamos, qué oportunidades tenemos y de qué manera podemos aprovechar todo ese caudal de oportunidades que la vida nos está dando. Pero fíjate, ese es un contexto en donde el orgullo es lo vigente. ¿Por qué? Porque esta persona de la que estamos hablando, que tiene todas las condiciones, tiene todos los recursos para hacer algo muy importante por la humanidad, por su familia, por la humanidad o por él mismo. Pero lo que lo está motivando es el orgullo y el egoísmo que lo convierte en un ser rebelde. Pues esa rebeldía es contra su familia, incluso olvidando sus propios compromisos espirituales, a lo que realmente vino a hacer. Entonces, esas son las facetas del orgullo y del egoísmo que nos pueden traicionar. Y ahí estamos hablando individualmente, porque fíjate que en el ejemplo que colocas, no son los padres los que nos le están dando las condiciones, no es la familia, ya es el propio espíritu. ¿Por qué? Porque el propio espíritu entra en un proceso de rebeldía, de llevar la contraria a su familia, y lo que hace ahí es comprometerse individualmente, en donde la familia le dio todas las condiciones, las tiene los recursos para hacer grandes obras, pero decide seguirse por su rebeldía, por su orgullo, que finalmente lo va a llevar a la frustración y a muchas situaciones que incluso van a perjudicar a su familia. En efecto. Y bueno, ya para ir concluyendo, podemos decir que el tema de las vocaciones no se limita solamente a las profesiones, ¿no? Sino que estamos combinados por nuestro proceso evolutivo a que debemos tener la vocación del bien. Desde cualquiera de los escenarios que la vida nos coloque, con las condiciones que nos coloque, seamos el zapatero, la enfermera, el doctor, el arquitecto, el ingeniero, el matemático, siempre en esa vocación hay una oportunidad de servir. Entonces, la vocación que debe estar por encima de todas es la vocación de caridad, de amor al prójimo, de entendimiento y de comprensión, y que nos convirtamos a través de nuestra vocación en seres, en ciudadanos que ayuden a que la civilización verdaderamente bien entendida, sí la logremos alcanzar. Y ahí terminamos por donde empezamos. Sí. Realmente somos inteligentes cuando seamos morales. Así es. Cuando seamos practicantes del bien, realmente no tendremos formas de equivocarnos, porque siempre estaremos cumpliendo con las leyes divinas y siempre estaremos haciendo y produciendo cosas que van a ayudar, que van a hacer avanzar la sociedad y que no, obviamente no van a hacer avanzar individualmente. La inteligencia, el evangelio es muy claro, según el espiritismo, es la moral. Esa es nuestra real inteligencia, porque esa es la que nos va a permitir regular todo nuestro conocimiento y nuestro actuar y nuestro comportamiento. En efecto. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que hayan estado complacidos, así como nosotros, de haber compartido este tema con todos ustedes. Y los esperamos en una próxima transmisión de Luces para el Alma. Un placer y saludos a todos.